Sirve el OCT3. Bueno, pues nosotros podemos tener valoraciones del diámetro del disco, de la excavación, valores de áreas que nosotros vamos a ver en relación a las áreas. Claro, en este corte, por ejemplo, lineal, nada más nos está dando un meridiano. La imagen aquí nos está indicando que este corte en especial está determinado por esta línea amarilla que nos indica que fue un corte a 90 grados, un corte vertical. Nosotros podemos apreciar si esta línea amarilla está oblicua, pues a nivel de dónde se hizo ese corte que nos están reportando aquí, y nosotros, si nos interesara precisamente el vertical y no el oblicuo, pues podemos tranquilamente solicitar que se nos haga un corte en oblicuo que ya está registrado en el aparato. ¿Qué es lo que nos es de utilidad del OCT3? Bueno, a diferencia de otros estudios, por ejemplo, el HRT nos va a analizar, quizás en forma más completa, cómo está la dona de tejido neural, mientras que el OCT3 básicamente se enfoca a cómo está la capa de fibras que llega al nervio óptico y si está adelgazada o no, como ya lo mencioné con anterioridad. El OCT3 circular nos permite valorar, como ya dijimos, el espesor de la capa de fibras habitualmente a 3.4 milímetros de diámetro. Compara los resultados de ese espesor con un análisis estadístico en base de datos de individuos de su misma edad, de tal manera que nos permite tener una idea si no es lo mismo si se mide la capa de fibras en una persona de 20 años que en una persona de 70 años, por ejemplo, y nos va a permitir tener una idea de cómo se ha modificado o si está modificado en algún sector esta capa de fibras, y nos permite analizar los hallazgos de un ojo con otro y compararlos. Tenemos una limitación en cuanto al OCT3. Depende mucho de la habilidad y la experiencia del técnico, porque pudiera ser que el análisis que se haga de ese disco óptico, si el técnico no tiene suficiente experiencia, haya fallas en la delimitación y estudios subsecuentes pudieran no ser reales en su comparación. También depende, como les decía, de la experiencia del oftalmólogo para detectar estas irregularidades. Aquí tenemos un ejemplo. Se hace una delimitación del nervio óptico, del disco óptico, y aquí a más o menos esta altura se está delimitando dónde está el final de la coriocapilaris, pero realmente el final está por acá. También aquí está la otra delimitación, siendo que la coriocapilaris termina en este sitio. Se está midiendo un área de disco de 4.353 milímetros cuadrados. Pudiéramos decir, este es un macrodisco, pero se hace o se pide una verificación de la terminación de la coriocapilaris, y vean ustedes que en este mismo paciente, haciendo esa modificación que depende del técnico, nosotros estamos obteniendo un disco que tiene valores que son más normales, 2.327 de área, en el mismo paciente, en el mismo día. De tal manera que ustedes ya están familiarizados con que no solamente vamos a ver los resultados que se están emitiendo en relación a áreas y volúmenes de excavación o de tejido neural, sino que debemos de ser críticos en ese análisis para darle la validez correspondiente. Aquí tenemos un paciente que es un paciente de 60 años. Con esto, en este punto quiero mencionarles, no quiero que con esta plática se tenga el concepto de que el estudio es lo que nos da el diagnóstico. Definitivamente la valoración clínica ocupa un lugar preponderante, saber conocer a nuestro paciente. Los estudios son un complemento. El estudio de OCT3 por sí solo no va a ser un diagnóstico. Puede ser que nos esté calificando en forma muy crítica un caso, o muy superficial también. Debemos de contar con el resto de los estudios que son necesarios para poder
valorar el caso desde la paquimetría, las cifras de presión que ya hemos analizado con nuestros pacientes, las curvas horarias como ya se ha enfatizado en muchas ocasiones, y los estudios del campo visual, repito, que van a ser de mucha utilidad, incluso las variedades de campo visual de las cuales podemos recurrir. En este paciente tenemos algo que analizamos, este es el ojo derecho del paciente, y vamos a tener ciertos valores que se ajustan aparentemente en áreas normales, tanto de tejido neural como de excavación. Tenemos el análisis del espesor de la capa de fibras en los diferentes meridianos. Este sería el sector nasal, el sector superior y el sector inferior. Había olvidado hacerles mención, cuando se analiza el estudio circular, siempre empieza por el sector temporal, para el ojo derecho en sentido horario, para el ojo izquierdo en sentido antihorario, cuando se hace este análisis circular, de tal manera que nos va a dar diferentes valores en los diferentes meridianos, en donde casi siempre vamos a encontrar que el mayor espesor vamos a ubicarlo en el sector inferior. Ese es el sitio donde más grueso está el tejido neural, siguiendo esa regla del ISM, donde vemos las características de grosor del tejido neural, seguido por el superior. Este es el reporte vertical que hace el OCT3 lineal, pero el OCT3 circular nos analiza en su totalidad los 360 grados y nos reporta para un ojo y para el otro las características de esa medición, para después ser sometida a un análisis estadístico de individuos de su misma edad, donde vamos a poder apreciar cómo corresponde a cada uno de los meridianos analizados el espesor de la capa de fibras. De tal forma que en este paciente vamos a apreciar que transcurre un trazo donde están bien definidos los picos polares, los picos superior, el inferior, y donde incluso transcurre en un rango que predomina el mayor, en un rango alto, e incluso en este sector de este ojo y aquí también en este otro, el ojo derecho y el ojo izquierdo, rebasa el rango máximo. Entonces, si nosotros eso lo conjuntamos con el resto de los datos clínicos, pudiéramos tener cierta tranquilidad en que no se aprecian alteraciones a nivel del estudio estructural, si consideramos que el estudio estructural puede ser incluso dar datos precampimétricos, ¿verdad? En este paciente vamos a tener un análisis del campo visual. He querido asociarlo un poquito con el campo visual para que no sea un estudio aislado que no nos daría mucha ayuda. Tenemos un estudio de campo visual que ustedes pueden apreciar. Hay algunas zonas de defecto, pero estos defectos en el ojo derecho están ubicados en el sector temporal, de tal manera que los hallazgos tempranos en un glaucoma no se manifiestan frecuentemente de inicio en el sector temporal y mucho menos en el inferior, porque las lesiones, casi siempre las lesiones iniciales son de ubicación superior y más bien nasal, pero en este paciente vemos que hay algunas baja de sensibilidad que no es muy significativa a juzgar por el análisis que hace la prueba de mi campo de glaucoma en un ojo y en el otro. Este es un paciente que es sospechoso de glaucoma. Tenemos aquí nosotros el análisis que se hace. ¿Qué me pueden decir de lo que hablamos ahorita? Vaya, todos nos podemos equivocar. Yo aprendo mucho también de ustedes, pero ¿qué les llama la atención en este estudio, de acuerdo a lo que hablamos? Bueno, seguramente ven que aquí la ubicación, lo que he insistido, la ubicación, la localización de la terminación de la coriocapilaris en sector superior, pues es inadecuada. Si nosotros estamos ubicando en este sitio
en la terminación de la coriocapilaris, pues nos está dando esta ubicación también. Vean que la dirección es oblicua. Se fijan ustedes, la dirección del corte, la línea es oblicua, tratando de ubicar en este sitio, pero la coriocapilaris no está terminando aquí, sino que termina acá. Entonces está delimitando falsamente una papila mucho más grande de lo que realmente es. Esto es en el ojo derecho. En el ojo izquierdo aparece más adecuada, más normal, y por lo tanto los valores de diámetros de esta van a ser mucho más grandes. Si nosotros estamos delimitando la coriocapilaris aquí, como hasta ahí llega el borde del nervio óptico, pues nos va a dar un valor de tejido neural comparado con esta delimitación de la excavación, como si tuviéramos mucha área de tejido neural en ese sitio, lo cual es falso. En este paciente vemos que la delimitación mediante el OCT3 circular de la capa de fibras nos da unos valores que son algo bajos. Aquí esta flecha lo está indicando. El sector inferior pareciera estar disminuido. Esto ya es un poquito independiente de la delimitación que se hizo de la papila, porque está analizando alrededor de la papila en 3.4 milímetros, pero en este ojo pareciera haber disminución del espesor de la capa de fibras, que al hacer el análisis pareciera sí corresponder en este sitio a un trazo que está acercándose en el sector inferior con valores que pudieran ser realmente más menores a lo normal, y que valdría la pena estar vigilando. Estos otros casos son, por ejemplo, este paciente masculino de 69 años con estas cifras de presión sin antecedente alguno, pero que de alguna manera despertó inquietud clínica en su análisis.